¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy Julio Barco y hoy vamos a encontrarnos de nuevo en un nuevo diálogo que vamos a ofrecer esta noche. Y como ustedes saben, todos los jueves, pero esta vez lo estamos haciendo viernes, nos estamos encontrando en esta plataforma que es Poético Río Hablador. Y aquí vamos a juntarnos para conversar sobre literatura, para hablar sobre diferentes temas. Eh, Hoy día, amigos, vamos a conversar de un tema muy interesante. De repente ustedes ya conocen ese tema. Es un tema que hemos ido reflexionando y tiene que ver con la prisión y la literatura. Así que mientras voy compartiendo este programa, les cuento que vamos a conversar sobre diferentes autores. Vamos a tener una velada larga. Vamos a conversar sobre 4 autores. Y en los 4 autores nos van a dar una idea de lo que es la literatura y la prisión. Entonces vamos a compartir esto de acá en todas nuestras plataformas. Como ustedes saben, Poético Río Hablador es un proyecto que primero empezó acá en mi barrio, con amigos que nos juntábamos en la calle para leer poesía y luego nos fuimos a hacer otro tipo de eventos y luego lo hemos transformado para épocas de cuarentena en un espacio de conversación, un espacio de diálogo literario. Así que vamos a conversar ese tema hoy día. Como saben ustedes, soy Julio Barco y transmito desde acá, desde Lima, Perú, y vamos a conversar de esos temas. La semana pasada hablamos de autores que desde la primera obra fueron bastante brillantes, ¿no? Fueron brillantes, sobre todo poetas peruanos. Así que hoy día vamos a conversar sobre la prisión y la literatura. Por ejemplo, vamos a abordar al Marqués de Sade, vamos a abordar a Vallejo, vamos a abordar a diferentes autores en breve. Bien, para continuar con la exposición de hoy, preparé un documento que les voy a ir leyendo mientras conversamos. Y va así. A ver, dice lo siguiente. Un saludo a todos los que están por ahí escuchando esta transmisión, a los amigos del Perú y también a los amigos de otras partes del mundo, amigos de Argentina, de Chile, amigos de Colombia, poetas de México. Y bueno, vamos a empezar entonces esta noche de viernes, esta noche cultural, literaria, hablando entonces del tema que les cuento, que es el tema de la prisión y la literatura. Y voy a empezar leyéndoles este texto que tengo por acá, que dice lo siguiente. Pensemos en una de las escenas más memorables de la literatura universal. Edmond Dantes, por envidia y celos, es condenado a ser prisionero de una celda. Terrible destino para un joven marinero que era el orgullo de su pueblo. Sin embargo, esta acción será el caldo de cultivo para que en los siguientes años se convierta en el conde de Montecristo. Y aquí la escena. Cierta noche, perdido en su angustia, escucha que detrás de los muros alguien lo llama. Gracias a esa señal, Edmund conocerá a otro prisionero y aprenderá toda clase de lecturas. Conocerá el valor de la ciencia y el conocimiento, como también la dirección de un tesoro escondido. Y también conocerá la llave que lo liberará de su prisión. Ese hombre preso, ese Edmond, es también la esencia de los personajes que hoy veremos. La literatura es, como se sabe, una ciencia de la soledad, un placer que requiere silencio, geografía y laberinto, sí, pero también silencio. Por divergentes motivos, los escritores hoy
que hoy veremos estuvieron presos. Algunos no por ser aceptados en su sociedad, otros condenados por revolucionarios. Lo cierto es que observarlos nos puede abrir algunos centímetros sobre su obra. Y bien, como ustedes saben, El Conde de Montecristo, esta obra titánica de un escritor prolífico francés que es Alejandro Dumas, nos habla, como les digo, de Edmond Dantes, ¿no? Que es un personaje que de pronto lo van a condenar a la prisión. Lo interesante de la prisión para este personaje es que la prisión, en su caso, va a ser una suerte de metamorfosis que lo va a ayudar a él a conocerse más y a ser otro tipo de persona a la hora de salir de la prisión. Esta escena de la literatura a mí me lleva a pensar en las 4 experiencias que vamos a ver hoy día, y vamos a empezar entonces con el primero, que es el Marqués de Sade. Para muchos de repente que nunca han escuchado del Marqués de Sade, de repente la palabra sadismo o la palabra sadomasoquismo son palabras de repente más conocidas para ustedes, ¿no? Que se usan más en un ámbito erótico o en un ámbito más sexual, ¿no? Sin embargo, esa palabra, el sadismo, viene de un personaje, de una persona francesa que vivió justo en una época caótica que fue prácticamente entre el antiguo régimen francés, que era obviamente el de los reyes, y la revolución que nace de la famosa Revolución Francesa. Ahora, imagínense un personaje en esa época histórica, pero que de pronto tenía una mirada erótica muy personal, ¿no? Él buscaba un tipo de erotismo muy diferente al que su sociedad, tanto la antigua, que era la sociedad de los reyes, como la revolucionaria, que era la sociedad de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, ¿no? Que estaban buscando estos revolucionarios que querían cambiar la monarquía por una suerte de burguesía nacional. Este personaje, el Marqués de Sade, va a estar dentro de ese momento. Y les voy a leer lo siguiente. Dice, sí, es verdad que ser privado de la libertad es una injuria negativa para lo que entendemos como nuestro libre albedrío y las posibilidades que otorga, pero veremos que estos límites en algunos casos desencadenaron un flujo literario para nada menor. Pensemos, por ejemplo, en el Marqués de Sade. Siendo la época de las revoluciones francesas el contexto de fondo donde vivió este revolucionario, de lo erótico, fue contrariamente a esa libertad, condenado por buscar sus propios gozos. Fue perseguido tanto en el antiguo régimen como en la Asamblea Revolucionaria. Octavio Paz, que estudió su obra, le dedicó estos sabrosos versos. Octavio Paz tiene un poema que justamente le dedica a Sade, ya que ustedes saben que ya hablé también de Octavio Paz en antiguos seminarios, pero ustedes saben que Octavio Paz tiene un interés de alguna forma de explorar el erotismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes exploren el erotismo, van a encontrar a muchos autores, culturas, diferentes, de pronto promotores de ideas, y vamos a ver cómo, por ejemplo, Octavio Paz se refiere al Marqués de Sade. Dice, el erudito y el poeta, el sabio, el literato, el enamorado, el maníaco y el que sueña en la abolición de nuestra siniestra realidad, disputan como perros sobre los restos de tu obra. Tú, que estabas contra todos, eres ahora un nombre, un jefe, una bandera. Y en otras líneas nos permite ver el deseo sadiano. La imaginación es la espuela del deseo. Su reino es inagotable e infinito como el fastidio, su reverso y gemelo. Eso que les acabo de leer son los versos que Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de México, autor de muchos libros emblemáticos, ¿no? Como La llama doble, que justamente explora la sexualidad, le dedica al Marqués de Sade, ¿no? Dice, para rebobinar lo que vengo diciendo y para que lo saboreemos, dice, el erudito y el poeta, el sabio, el literato, el enamorado. Miren todos estos personajes, ¿no? El erudito, que es el que tiene esta cultura de una forma desmesurada, el poeta, el sabio, el literato, el enamorado, el maníaco y el que sueña con la abolición de nuestra siniestra realidad, disputan como perros sobre los restos de tu obra, ¿no? O sea, vamos a ver que hay diferentes tipos
de autores que recién van a saber explorar lo que fue el Marqués de Sade, ¿no? Porque pensemos en esto, si una persona no entra en ningún molde, si no puede pertenecer al molde de la monarquía, de los reyes, y no puede pertenecer al molde de la revolución, ¿a qué molde pertenece? Y en ese sentido, y la pregunta en ese sentido cae pesada, ¿no? ¿Dónde existe el que solo existe en el deseo de su imaginación? Y esta es la pregunta que yo me hago, porque el Marqués de Sade, curiosamente, es un personaje que a pesar de pronto, a pesar de no encontrarse en ninguna de las realidades de su época, lo leemos en nuestra época y para nuestra época de pronto es mucho más masticable o podemos de alguna forma entender más el desafuero sadiano, ¿no? Porque Sade era uno de los que por una parte negaba a Dios y por otra parte afirmaba la naturaleza como lo desmesurado y hacia ello debíamos como seres humanos aspirar, ¿no? Entonces él va a desarrollar toda una obra en novelas, porque además de esto, un detalle muy interesante de Sade es que él escribía en todos los géneros, ¿no? Escribía novela, escribía teatro, también probó poesía. Entonces, hablamos de un personaje, con todos, buenas noches, hablamos de un personaje que era polifacético a nivel artístico, o sea, era un genio, ¿no? Era como un Goethe, por ejemplo, que podía hacer una novela y podía hacer poesía y podía hacer ensayos de ciencia y etcétera. Entonces tenía pues todas esas herramientas creativas, ¿no? Pero su manera de ser, su deseo, como dice Octavio Paz, ¿dónde se podía encerrar? En ninguna parte. Por eso es que de pronto él, cuando él quiere llevar a la realidad, cuando él quiere hacer de esos deseos algo real, él va a chocar contra el muro de la convención de su época y lo van a meter preso. Y lo curioso es que él va a pasar prisionero muchos años, prácticamente más de 23 años, casi 30 años pasa Sade dentro de la prisión. Lo cual es bastante interesante porque todo ese tiempo él lo aprovecha escribiendo, ¿no? Y vamos a leer lo siguiente. Dice, es decir, ¿dónde habita la utopía? En La Verdad, su poema más famoso, Sade dice, tienen que leer este poema que se llama La Verdad, es un poema de Sade, donde Sade mismo dice lo siguiente, dice, desvanécete pues, execrable quimera, huye lejos de estos climas, abandona la tierra, donde solo encontrarás corazones endurecidos por la jerga mentirosa de tus piadosos amigos. Abandona la tierra, donde solo encontrarás corazones endurecidos. Parece que Sade igual observa y entiende bien que de pronto la realidad, la sociedad que él vive, que no es de pronto la nuestra, pero sí es una realidad muy particular, es una realidad que él no puede, digamos, igualar con su deseo interno. Entonces, en Sade, muchos han encontrado un prototipo, un arquetipo de alguien que busca más que el bien social, el bien interno, la libertad personal, ¿no? Y en Sade, esa libertad personal se va a volver una búsqueda muy propia y una búsqueda erótica muy amplia. Estos, que ya en la vida pública lo marginaron, terminaron condenándolo a la prisión por casi 30 años. Su primera detención fue a los 23 años y ya sus contemporáneos explicaban que los contemporáneos de Sade decían sobre él, hoy en día es un hombre a quien todavía se honra en las cárceles, allí es el Dios, allí es el rey, allí es esperanza y orgullo. ¡Qué historia! Bueno, eso con relación a Sade. Vemos que Sade es preso de su propia desmesura. Es una persona que no encaja en los moldes y como bien nos cuenta, por ejemplo, Foucault, que tiene un libro, Historia de la locura, ¿no? Foucault, en Historia de la locura, Michel de Foucault, él mismo nos va a contar cómo las sociedades encierran lo que no encaja dentro de lo cotidiano o dentro de lo real y van creando los manicomios y van creando todos esos espacios. Entonces, Sade de alguna forma, por su propia utopía, es marginado y es condenado a ser un escritor preso. Ahora, el siguiente que vamos a ver es pues un autor muy interesante, ¿no? Ustedes saben, ¿han escuchado ustedes alguna vez hablar del famoso dandismo? Esta moda que algunos todavía tienen, bueno, creo que muy pocas personas actualmente, pero que
en el siglo XX, en el siglo XIX, es decir, 1800, 1900, va a ser una moda muy de ciertos intelectuales que van a buscar una forma de vestir y una forma de ser sofisticada, refinada, para diferenciarse del resto, ¿no? Uno de los más interesantes promotores de este famoso dandismo, como ustedes conocen, es el famoso Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, por ejemplo, es un autor que, como ustedes saben, ¿no? Es autor de El retrato de Dorian Gray y de muchos cuentos. Por ejemplo, recuerdo un cuento muy interesante que es El Príncipe Feliz, ¿no? Que de pronto alguno de repente hemos leído en la infancia. Entonces, hablamos de una sensibilidad especial, hablamos de un autor que hacía cuentos, hacía novelas, pero que buscaba dentro de todo ese entramado artístico lo sublime, buscaba el arte como algún espacio más puro, buscaba el pensamiento refinado. Entonces vamos a ver, por otro lado, que Oscar Wilde, quien también asusó a su pueblo con las ortigas del escándalo y la provocación, terminó encarcelado en el Reading, fue producto de unos desencuentros con algunos amigos, condenado a padecer prisión y eventual escarnio social. Ahí, a modo de defensa, confiesa que lo que pasa es que lo acusaban a él tenía a su hijo, su esposa y todo, pero lo acusaban de homosexualismo, ¿no? Y él se defiende y dice, nunca he sentido adoración por nadie que no fuera yo. Una forma muy interesante de mostrar su egocentrismo, ¿no? Porque también era otra faceta de su propia personalidad. Ahora, cuando Oscar Wilde está preso, él se encuentra pues ya en la última etapa de su vida y además él ya era muy célebre en Inglaterra. No se olviden que en esa época estaba, por ejemplo, Rudyard Kipling, ¿no? Que es un escritor ya más decimonónico, ¿no? Pero él como irlandés, como escritor que él también quiere de alguna forma descollar en las letras inglesas, se va a sentir muy devastado por estar preso y va a escribir un libro que se llama De Profundis y va a leer, voy a leerles una parte de ese libro, ¿no? Una parte que es bastante interesante. Y saludos a todos, saludos por ahí a los amigos de Lima. Estas charlas que estamos dando por ahora, cuando ya se acaben estos tiempos, vamos a darlo en vivo, vamos a tratar de hacerlo también con recitales de poesía, con música también, hacer todo un evento, ¿no? Entonces, saludos a todos los amigos de la movida, amigos que de pronto siguen este espacio. Entonces vamos a ver que, como les contaba, Oscar Wilde, o Wilde, como se pronuncia, escribe un libro de Profundis y ahí encontré este fragmento que lo voy a leer con ustedes para reflexionar, ¿no? Porque de alguna forma el estar preso, la prisión, es una cuna de la reflexión, ¿no? Es un espacio de la introspección muy dura, ya que estás sometido y privado de tu libertad, ¿no? Que a veces te puede llevar pues a enajenarte de ti mismo y por ende a no tener tanta reflexión interna. En cambio, en esa carta dice lo siguiente, Wilde dice, el mensajero de la muerte me ha traído su mensaje y se ha marchado y yo, completamente solo, separado de cuanto podría haberme consolado, de cuanto podría haber amortiguado mi dolor, ha tenido que soportar la irresistible pena de la miseria y los remordimientos que me causaba. Y sigue causándome todavía el recuerdo de mi madre. Bueno, esta parte nos muestra pues a un Oscar Wilde bastante dolido. Este libro, por cierto, es una carta larga de más de 80 páginas que luego se publica. Y el siguiente autor que vamos a ver en esta noche es ahora un poeta. De alguna forma, Marqués de Sade es novelista, bueno, también Wilde también es novelista, pero ahora vamos a encontrar a un poeta, bueno, que como los anteriores también practicó otro tipo de géneros, ¿no? Porque Vallejo, a quien vamos a ver ahora, Vallejo, además de ser un poeta que es conocido por su poesía a nivel mundial, es también autor de teatro, autor de crítica periodística, por acá tengo un libro sobre su crítica periodística que estaba justo leyendo, que es un libro, por cierto, que es muy complicado de encontrar, que yo lo conseguí en Trujillo. Si pueden, consíguenlo, cómprenlo, porque es muy interesante analizar a Vallejo también en sus diferentes aristas, ¿no? Porque Vallejo, como les digo, es un gran poeta, también hace una tesis que es muy interesante, donde habla sobre la literatura española y la literatura peruana.
Y también Vallejo también tiene una etapa en la prisión. Ahora, yo escribí algo acá, se los voy a leer, y dice, del lado de los poetas, larga es la lista de los que cayeron tras las rejas. Es, para la literatura peruana, un caso paradigmático el de César Vallejo. Paradigmático, amigos, ya que, como ustedes saben, Vallejo actualmente es un poeta que está, su nombre se usa en las universidades, en los equipos de fútbol, en las calles, en los colegios. O sea, su nombre de Vallejo está en todo el Perú y es como ya una moneda que representa cultura, representa, qué sé yo, respeto. Entonces, saber que Vallejo estuvo preso nos puede dar otra mirada sobre su propia complejidad intelectual, ¿no? Hoy, el patriarca de las letras peruanas, ayer condenado a prisión. Sabemos que Vallejo regresa a Trujillo tras la muerte de su madre en 1918 y que participa en las fiestas de Santiago, donde justamente se dan los hechos de equívoco que lo conducen tras las rejas. Y aquí me detengo. ¿Qué pasa? Por qué Vallejo es apresado? Primero que nada deben saber ustedes que en el Perú, ¿no? El centro, digamos que la capital Lima, siempre pues, es la cuna donde todos los intelectuales a veces quieren venir porque quieren acá conocer las universidades, qué sé yo, conocer la propia vida intelectual de esta parte del Perú. Vallejo nace pues en Trujillo, como todos saben, o sea, en el norte, y de Santiago de Chuco, él viaja pues al centro de Trujillo, y del centro de Trujillo forma un grupo llamado Grupo Norte, ¿no? Como todos sabemos por cultura general, y luego de ello viaja a Lima, y en Lima termina sus estudios, bueno, hace unos estudios en San Marcos, pero más que nada viene pues a conocer la vida intelectual, ¿no? Ahora, Vallejo no era para nada pues un provinciano, entre comillas, porque ya Vallejo venía pues ya de haber hecho una tesis importante, donde ustedes pueden, si la leen, van a darse cuenta que Vallejo conocía mucho de la literatura española, conocía mucho del pensamiento sociológico de su época. Por ejemplo, cita a un pensador francés que ahora ya nadie lee, ¿no? Que es Guyau. Guyau, por ejemplo, tiene un libro muy interesante donde habla sobre la sociedad y el arte, ¿no? Y justamente esa idea donde él expresa muchas ideas que luego Vallejo también va a encarnar, ¿no? El genio y la sociedad, por ejemplo, bueno, que son temas ya que rebasan lo de hoy. Pero entonces, ¿por qué César Vallejo cae preso? Buena pregunta, ¿no? Porque de alguna forma nos plantea pues una gran incógnita por una parte y por otra parte también nos hace pensar sobre la propia sociedad peruana. Entonces, cuando Vallejo pierde a su madre, él vuelve a su ciudad, a Trujillo, de pronto se la pasa en algunas fiestas y se encuentra en una celebración allá donde él vive, que es Santiago de Chuco, que es como una... Trujillo es el centro, digamos, la provincia, y Santiago de Chuco es uno de los pueblos que está en la periferia, y que justamente lo curioso de este pueblo es que es un pueblo que tiene una característica de ser una zona minera, ¿no? O sea, de alguna forma también hay una cosa muy simpática que dicen sobre Vallejo que tiene que ver con que Vallejo es un poeta de lo mineral, de lo interno, de lo propiamente e inherentemente natural. Entonces Vallejo llega a Santiago y de pronto hay un policía que quiere hacer un engaño, quiere provocar la muerte de unos dueños de unas tierras. Y Vallejo se ve envuelto en esta confusión. Vallejo, sin pertenecer a ninguno de los dos bandos, Vallejo se salva por poquito de morir y de pronto lo van a meter preso. Y eso va a generar pues que él pase toda una temporada tras las rejas. Y leo lo siguiente, ¿no? Sin embargo, no dejará de escribir ni de cosechar premios. Cuando Vallejo cae preso, hay un detalle muy interesante, es que Vallejo sigue escribiendo poesía y es más, gana un premio. El 24 de diciembre de 1920 gana el segundo premio, porque gana el segundo puesto, perdón, porque el primer puesto lo declaran desierto, de poesía de la Municipalidad de Trujillo. Y yo pienso que quizás fue esa angustia la que motivó a escribir uno de los libros más retorcidos. O sea, retorcidos porque cuando tú lees Trilce, que es el libro que ahorita voy a leer algunos poemas, y que justamente también nace un poco de esta desesperanza. Vallejo pasa más de un año en prisión. Entonces hablamos de bastantes días. Y
Mando por acá saludos a todos los que se van conectando a la transmisión. Bueno, entonces, como les digo, Vallejo pasa menos de un año en prisión, casi 112 días más o menos. Y esto va a generar, creo yo, el humus, lo nutritivo de su siguiente libro, ¿no? Ustedes saben que el primer libro de Vallejo se llama Los Heraldos Negros, y si lees al poeta de moda de esa época, de la época de Vallejo, que era Rubén Darío, que era el padre del modernismo, poeta de Nicaragua, vas a encontrar una simultaneidad de referentes, ¿no? No es algo que yo digo por decir, sino también lo he estudiado muchos autores. Por ejemplo, André Coiné lo dice, ¿no? Hay muchos versos de Vallejo que son muy parecidos a los de Darío. Sin embargo, el siguiente libro, que es Trilce, que justo nace luego de esta temporada Tras las Rejas, vamos a encontrar un Vallejo más desnudo, a un Vallejo más, como digo al inicio, retorcido, ¿no? Y por ello su libro va a ser uno de los libros de vanguardia más interesantes del siglo XX, ¿no? Para muchos autores, ¿no? Como por ejemplo para el cubano Retamar, ¿no? O para Harold Bloom también, que es un ensayista norteamericano, ¿no? Que lo que pone a Vallejo junto a Nicanor Parra como los dos grandes poetas de Latinoamérica, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, la crisis existencial tras perder a su madre también puede ser otro motivo para Trilce, ¿no? Pero vamos a leer ahora poemas de Trilce, que de hecho que son poemas que han sido también influenciados por estos días en prisión, ¿no? Y les leo estos poemas y para que ustedes vean la forma en la cual está elaborado. Dice: tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel achica, tiempo, 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 era, era, gallos cancionan escarbando en vano, boca del claro día que conjuga, era, era, mañana, mañana. Esta forma en la cual yo repito estas palabras no es algo que yo invento, sino es lo que Vallejo quiere estéticamente proponer, su propuesta, ¿no? Y luego dice: el reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuando erízanos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. Este poema, que parece un trabalengua, si lo lees con tiempo, vamos a encontrar muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, la idea del tiempo que se repite desde el inicio. Las palabras que se repiten son tiempo, tiempo. Se repite luego era, era. Se repite luego mañana, mañana. Se repite luego nombre, nombre. Y es una especie de... ustedes saben, igual que lo que decimos es una aproximación, ¿no? Sin intentar reducir la poesía, pero es una especie también de diálogo con el tiempo en el cual se ve el poeta inmerso, que es el tiempo justamente que lo puede llevar a él a tener todo este tipo de perspectivas sobre su propia existencia. Luego vamos a ver lo siguiente, ¿no? Antes de Trilce, las escuelas literarias de América Latina se debatían entre temas dedicados a la métrica sonora y plástica, donde Chocano cantaba a los caballos de los invasores como a la majestuosidad inca. Antes de Vallejo es muy interesante, la lírica española se pasó todos sus más de 3 siglos, se la pasó pues buscando el soneto, que era una herencia que trajo Juan Boscán junto a otros poetas de Italia, y que yo estaba leyendo por ahí, leía que los italianos habían tomado el soneto, que es una construcción poética métrica, ¿no? Que separamos en 4 estrofas, versos de 4, 4, 3, 3, ¿no? Y de alguna forma, si queremos hacerlo, hacer un soneto, hay que seguir toda esta parábola métrica. Entonces, esta forma de hacer métrica era contraria a la que se practicaba en una época de España. Bueno, pero me estoy yendo del tema. El punto es que leyendo Vallejo nos damos cuenta que estos elementos tan propios de la poesía se van a destruir, y vamos a encontrar no de pronto una poesía que artificialmente quiere llegar a ser perfecta, pero sí la confesión de un espacio interno que es incierto y caótico.
¿cómo se puede mostrar el caos si no es cambiando el orden de las palabras, si no es alterando la propia forma de decir, si no es rompiendo también la propia lógica del decir o la razón que hay del decir, ¿no? Por eso digo que Chocano, que es un poeta, José Santos Chocano, por ejemplo, usaba muchas formas métricas, combinaba las formas métricas, que también es una herencia que van a usar los poetas modernistas, ¿no? El propio Rubén Darío, ustedes leen la poesía de Rubén Darío y van a encontrar todo tipo de experimentos métricos, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, Cantos de Vida y Esperanza, y los nocturnos, que son los que me parecen más geniales de ese libro, que de hecho voy a dedicarle un seminario también. Ustedes lean los nocturnos, que son geniales, de Cantos de Vida y Esperanza, uno de los mejores libros de Rubén Darío, el maestro de Vallejo, y van a ver que todos esos nocturnos son sonetos, ¿no? Entonces Vallejo dice, no, quiere ser más genuino y rompe esa métrica y, no obstante, regresa al caos, nos habla de la realidad sin ánimos de hacer encajar su inherente lógica, como de ser asertivo con la cordura que impone un mundo caótico, nihilista, perturbado. Y la realidad como tal se le presenta con sus límites y vacíos, con sus horizontes y absurdos, entre los deseos y la nada. Imagínense ustedes cómo podemos hacer una poesía en un mundo donde ya la ciencia nos dice, por ejemplo, con la incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que no se puede captar la realidad, ¿no? Que la realidad escapa a nuestra comprensión lógica. Entonces hay una cierta incertidumbre, ¿no? Y Vallejo escribe lo siguiente: oh, las cuatro paredes de la celda, ah, las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, cómo arranca las diarias aherrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes. Contra ellas seríamos contigo las dos, más que dos que nunca. Y ni lloraras, di, libertadora. Interesante cómo Vallejo reduce la cárcel, las cuatro paredes, a esa unión entre una pareja, ¿no? Cuando dice, contra ella seríamos contigo las dos, más dos que nunca, ¿no? Hay también mucho de erotismo, una sexualidad en verdad descarnada, a flor de piel, en este libro de Vallejo, ¿no? Trilce. Y dice luego, este poema dice, ah, las llaves de la celda, de ellas me duelen entre tanto más, las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas, llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una, y yo solo me voy quedando con la diestra, qué hacer por ambas manos, en alto, en busca de terciario brazo, que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. ¿Qué ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre? Interesante forma de mostrar su minusvalía, de alguna forma, ese no tener libertad, ese estar privado de la libertad. Dice que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre, ¿no? Este poema que les acabo de leer de Trilce creo que sintetiza más la idea que les digo sobre la propia angustia de la cárcel, ¿no? Imagínense ustedes este momento que pasó Vallejo. Y luego Vallejo mira profundo e intenta un lenguaje detrás del velo de lo lírico. O sea, con Vallejo se escucha un lenguaje más de la médula. O sea, cuando lean Vallejo, cuando lean a Trilce, van a darse cuenta que parece escrito por un extraterrestre. O sea, que no está escrito de la forma en la cual naturalmente hablamos. Está escrito desde las coordenadas más internas y más caóticas con las cuales alguien con libertad puede escribir, ¿no? Y por eso, un detalle que les cuento es que el libro de Vallejo en un inicio se llamaba Cráneo de Bronce. Y la idea de bronce, como ustedes bien saben, viene de una novela de un escritor boliviano que se llama Alcides Arguedas, que es autor de La raza de bronce, ¿no? Que es un libro también donde va a explorar todo el mundo andino, porque Vallejo también quiere ser un explorador y de alguna forma de lo andino, pero no de una forma
pasadista, no quiere ver lo andino como quien va al museo. Vamos, o sea, yo quiero saber sobre Machu Picchu, voy al museo, me tomo una foto, no, él no quiere el museo en el Ande, él quiere que el Ande esté acá, que el Ande sea también sensibilidad viva, espacio presente, ¿no? Y eso lo va a llevar también a una búsqueda muy personal, ¿no? Y luego, por ende, mira lo humano, mira con ojos de bronce, y su voz nace justamente de la confesión del genio sensible y niño, atrapado del caos, del materialismo salvaje, del tiempo como proceso donde se encuentra el cuerpo. Esta parte es muy interesante, ¿no? El tiempo como proceso donde se encuentra el cuerpo. ¿Se acuerdan que les leía el poema que decía era, tiempo, tiempo, tiempo? ¿Quién se encuentra dentro de ese engranaje racionalizando el tiempo? ¿Quién sabe que el tiempo se acaba? ¿Quién es consciente de que el tiempo es una máquina, es un engranaje, como decía Octavio Paz, carnívoro? ¿Quién sino el hombre, ¿no? El ser humano. Por eso Vallejo dice, Dios es el hombre, ¿no? Y cuando Vallejo dice que Dios es el hombre, es porque realmente para Vallejo de pronto el hombre que sufre, el hombre que sabe de la muerte, que dice que tiene Marías que se van, como dice Vallejo, cuando Vallejo habla con Dios, realmente el hombre es el que sufre, ¿no? Y de ahí que Vallejo hace que el ser humano tenga un poder o un papel más metafísico, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que bajo el juicio de la modernidad racional, todas esas ideas, ¿no?, vallejianas van a encontrar una especie de ruptura, ¿no? A diferencia de la contemplación andina, muestra la vacuidad de la materia como su inexorable coyuntura, ¿no? Y les voy a leer un último poema de Trilce de Vallejo. Lean este libro, que es uno de sus libros básicos para todos los que les guste la poesía latinoamericana. Que otros libros, por ejemplo, de La Vanguardia, por ejemplo, pueden leer Espantapájaros, Química del Espíritu, de Alberto Hidalgo, 5 metros de poema, de Oquendo de Amat, la literatura de Arturo Borda, que es un boliviano, Alberto Mostajo, ¿no? Y entre todos esos poetas, escritores, bueno, Magda Portal, etcétera, 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 Vallejo es uno de los que es imprescindible, amigos. Y el último poema que les leo esta noche de Vallejo, entonces de Vallejo, amigos, es uno que a mí siempre me agradó y me agrada por lo confesional que puede ser la poesía, ¿no? A veces cuando leemos poesía pensamos que es un lenguaje anodino, cursi, que no nos dice nada, pero en realidad la poesía nos está enfrentando a nuestra condición más interna, más esencialista, a la condición, ¿por qué? Porque el lenguaje poético, y acá termino porque podría hablar de poesía durante horas, pero el tema no es la poesía, sino es poetas y prisión. Pero la poesía, lo interesante, y ya lo han estudiado filósofos como Heidegger, por ejemplo, cuando Heidegger analiza a Hölderlin, etc., hablan de que el papel del poeta y el papel de la poesía es que la palabra del poeta es una palabra esencial, ¿no? Y por ser una palabra esencial, no es el lenguaje que usan los que te venden una zapatilla, no es el lenguaje que usa un político que te dice vota por mí, no es el lenguaje que usan los que nos quieren vender una comida, los que nos quieren hacer pensar de una manera, no, es el lenguaje de la expresión, ¿no? Por ende, Vallejo dice lo siguiente, dice, ¿cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos corajosos brutos como postizos, esa goma que pega el azogue al adentro, esas posaderas sentadas para arriba, ese no puede ser sido. Absurdo, demencia, pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. Leo los últimos 4 versos. Absurdo, demencia, pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. Uno de los mejores poetas para muchos críticos, después de Dante, Vallejo, estos versos nos hace ver de dónde viene el elan, el estro poético, el elan vital de este gran poeta, que mezcla la propia... el propio interior con la poesía y hace una poesía de un alto nivel humano sobre todo, ¿no? Y es interesante porque luego Vallejo evoluciona a otros libros y deja este libro Trilce y saca libros que son mucho más solidarios con lo humano, ¿no? Trilce es un libro más del caos y la demencia, que como les vengo contando, Vallejo escribe inspirado tal vez por esta etapa en la prisión. Y además, otro detalle, luego de la prisión Vallejo jamás regresa al Perú, ¿no? Es más, hay cartas donde algunos amigos le dicen, Vallejo, ya tenemos acá el dinero para que vuelas, pero Vallejo
Vallejo decide quedarse para siempre en Europa, viaja por Rusia, etcétera, conoce a todos los escritores allá y se casa con Georgette. Georgette, su esposa, es la que regresa al Perú, y lo curioso es que Georgette, siendo francesa, está enterrada acá en el Perú, en La Molina, y Vallejo, siendo peruano, está enterrado en Francia. Un detalle curioso para que vean ustedes algo más sobre este poeta. Ahora, el siguiente que vamos a estudiar, bueno, a conversar en todo caso, es este de acá, que estaba justo leyendo antes de hablar con ustedes, que es Arguedas. Y Arguedas, pues, es un autor muy interesante en muchos sentidos. De hecho, es un autor que también tiene una bitácora muy cercana por el Ande. Es decir, Arguedas es hijo de una especie de gabonal con una... su madre muere, así que tiene que criarse con su madrastra. Y la madrastra de Arguedas parece que lo trata mal, y él vive siempre queriendo y juntándose más con los que vendrían a ser los empleados de estos gabonales, ¿no? que justamente son los andinos. Y con ellos Arguedas tiene una relación de hermanos, y él, Arguedas, siempre va a tener esa sensibilidad, la sensibilidad andina, muy a flor de piel, ¿no? Él, como Vallejo, igual no quiere que el Ande sea una cosa de museo antiguo, que tenemos que ir a verlo y de pronto tomarnos un selfie, no, sino es pues algo que está ahorita, que está en la realidad, que comparte el propio horizonte con lo que puede ser lo occidental, con lo oriental, ¿no? Y de ahí lo importante, por ejemplo, de lo que plantea el filósofo Dussel, ¿no? Enrique Dussel, por ejemplo, que habla, ¿no?, digamos, de romper lo occidental, ¿no?, que hace una especie de destrucción de lo occidental. Entonces, tanto Arguedas como Vallejo van a ser unos promotores, o también, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, ¿no?, que es el primero que va a contarnos sobre el problema del indígena en este país. Bueno, pero en el caso de Arguedas, particularmente Arguedas, esta vida que tiene Arguedas lo va a llevar a Arguedas pues a ser una persona muy sensible. Arguedas, no se olviden ustedes que Arguedas tiene una vida muy depresiva, a pesar de que él escribe muchos libros donde él quiere recuperar el Ande y habla sobre la vida de la provincia, y habla sobre lo mítico que puede ser. Me acuerdo, por ejemplo, unos cuentos donde él habla sobre cómo los que tocaban el arpa se inspiraban escuchando los sonidos de los ríos, y cómo ese sonido del río se mutaba en el ser del arpista para hacer su nota, ¿no? Y era la tristeza. Y además todo ello, y para seguir esa idea de la cárcel y del artista, todo ello va a conjugar en la sensibilidad arguediana, ¿no? Y luego leo. Un caso más reciente es el de Arguedas, que cayó en la terrible prisión del Sexto. Ahí, en medio de la más sórdida realidad, el Sexto, Arguedas es testigo de la violencia y las heces que proliferan tras las rejas. Su mirada quizás es la más descarnada dentro de nuestras letras, quizás solo comparable a nivel de aporte con el libro de Jorge Espinosa Sánchez llamado En las cárceles del emperador, ¿no? Hago acá un espacio y les cuento un poco que hay un autor llamado Jorge Espinosa Sánchez, que de hecho es editor, también es poeta, y él tiene pues una obra que justo me lo pasó hace unas semanas atrás, que se llama En las cárceles del emperador, donde también, como en este libro El Sexto, nos cuenta de una manera cruda la cárcel que él vive, ¿no? Pero la cárcel que vive Espinosa Sánchez es la cárcel de los 90, y la de Arguedas es una cárcel un poco más es anterior, ¿no? Arguedas, como narrador es vital y expresionista, nos muestra la violencia, terror, miseria y destrucción de la cárcel contemporánea. Para nadie, amigos que me están escuchando ahora, para nadie es una cosa nueva saber que las cárceles en el Perú son lo peor que hay, ¿no? O sea, la cárcel, si Arguedas contara la realidad de la cárcel de ahorita, sería 30 veces peor de lo que cuenta acá, ¿no? Porque acá todavía es una etapa de la cárcel peruana donde había todavía mucha lucha social, es decir, habían grupos comunistas, grupos apristas, y todos esos grupos estaban dentro también de las cárceles y estaban luchando socialmente, y había toda una politización nacional, ¿no? En cambio, ahorita, si vamos a ver las cárceles de Perú, que eso sería otro tema, vamos a encontrar una realidad tan convulsa como la de este libro, ¿no? Y luego
Arguedas como narrador es vital, bueno, destrucción, quizás ese es uno de los más crudos retratos de la violencia que se vive en las cárceles peruanas. Sí, es cierto. Arguedas se lleva, Arguedas meten al Sexto, que es una prisión que aún sigue de pie entre Alfonso Ugarte y la Avenida Bolivia. Los que viven en Lima y me escuchan pueden algún día, cuando quieran, visitar la prisión del Sexto, que está justamente entre la Avenida Alfonso Ugarte, que queda en Breña, y la avenida Bolivia, que es una calle que es una calle transversal, ¿no? Acá está Alfonso Ugarte y acá está Bolivia, y acá en la esquinita todo un gran cuadrado grande es el Sexto. Y ahí Arguedas es apresado justo luego de unas protestas contra unos militantes que estaban a favor de Mussolini. Y en este libro vamos a encontrar muchos pasajes muy desoladores de lo que es la cárcel y lo que fue la cárcel para Arguedas. Por ejemplo, hay una parte donde cuenta y dice un diálogo, porque es una novela, dice: están ocupados, ven más tarde, escuché decir en el interior de una celda. Has hablado mucho, compañero, dijo un hombre viejo al vernos pasar. Estaba enfrente, en la otra fila de celdas. El hombre viejo apuró el paso y nos alcanzó por el último puente. ¿Este es el compañero nuevo?, preguntó. Sí, le dijo. Eso que les acabo de leer es un diálogo justamente de las primeras escenas de la novela y es bastante cruento toda la historia que vamos a encontrar acá en este libro. Y voy a cerrar leyéndoles una parte de este libro que dice que es justamente un diálogo cuando muere uno de los personajes de la obra y dice lo siguiente, ¿no? Te fuiste a tiempo. Una cosa menos triste te mató. Ahora hemos descendido más hondo. Llévame tú, que eres todopoderoso. Llévame a la orilla de alguno de los ríos grandes de nuestra patria. Al Pampas, al Apurímac, al Mántaro. Yo veré el río, la luz que juega sobre el remanso, las piedras que resisten el golpe de la corriente. Y me purificaré de todo lo que he visto en esta cueva de Lima. Bajo las montañas quemadas por el sol y la helada, nuestros ríos están corriendo ahora entre bosques y retamas, ¿no? Arguedas recuerda el Ande, ¿no? Porque el Ande, a diferencia de la ciudad, en la ciudad pues no hay ríos purificados, no hay cerros, no hay una relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Sino todo es pista, todo es violencia, todo es a veces mucho hipocresía, cemento, smog, delincuencia, etc., 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 ¿no? El clavel, hermano, ahora es una bestia. Le han borrado la pequeña alma del loco que tenía. Ahora es una bestia silenciosa, ya sin sentidos, y está casi enfrente de mi celda. No tendrá ya sosiego, como los sapos que parvadas de niños martirizan, echándoles mazorcas de espinos sobre el cuerpo, hinchándoles con la sangre que brota de sus heridas. Regocijándose con la sangre que brota de sus heridas, mientras él se arrastra cada vez más lentamente, marcando el suelo con la baba que cae de su boca. Hermano Kamat, la noche no va a terminar nunca. Y es una escena muy triste porque muere uno de sus compañeros de celda y además Arguedas va a mostrarnos cómo en las prisiones hay violadores, hay delincuencia, hay destrucción, hay lo peor que puede haber en una sociedad, ¿no? Que es la violencia, que es el caos y la casi animalidad en la cual viven los presos en el Perú, ¿no? Por eso vemos que hoy reflexionamos de 4 miradas. En conclusión, tanto los encerrados por la desmesura imaginativa como los atrapados por descuido y por escándalo. La idea detrás que nos deja es que la literatura puede ser un espejo de la realidad, sí, una forma de saltar sus propias aristas y determinar la creatividad. La celda abre la necesidad de la libertad interior. El ser humano se aleja de los muros de su mente para penetrar los estados alterados de su pensamiento. En algunos casos, el encierro es simplemente caótico y triste. En los 4 casos sirve para dar testimonio de la existencia. Y bueno, amigos, ha sido, grosso modo, mi intervención de este día. Para los que recién se conectan a la transmisión que hoy les he ofrecido, yo soy Julio Barco, transmito desde Lima, Perú, y sin otro afán, como ustedes saben, de promover la literatura, que es uno de los temas
que no solamente me apasiona, sino también me nutre y me motiva a seguir y a seguir escribiendo, porque también soy autor de algunos libros, y sobre todo a seguir leyendo, ¿no? Que según Borges, el gran Borges decía que era uno de los mejores méritos que podemos tener, ¿no? Que decía, eh, celebren todos los libros que yo he leído, decía Borges, ¿no? Y en ese sentido, amigos, quiero entonces terminar pues hoy la transmisión invitándoles a que el próximo jueves sigan mi siguiente transmisión. No se olviden que Poético Río Hablador, para los que recién se conectan, Poético Río Hablador es un espacio donde vamos a conversar sobre temas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la semana pasada hablamos del primer tema. Creo que les dejé el link. Ahí, no les dejé el link. Ahí les voy a dejar el link en los comentarios para los que no pudieron escucharlo. A ver, ahora se los dejo. Y la semana pasada, por ejemplo, les comentaba sobre los poetas que fueron célebres desde sus primeros libros. Esta semana hablamos sobre poetas, literatura y prisión. La siguiente semana vamos a tener otro tema y ya cada vez vamos a ir amplificando todas las temáticas. Si ustedes tienen algún tema que quisiera que toque, no sé, Julio, de repente me gustaría que hable sobre tal tema, no dejen de hacerme llegar sus ideas. El motivo de estos encuentros es, ahí les voy a dejar el link. Ese link que les estoy dejando es de la semana pasada, lo pueden también escuchar. Y como les digo, el fin de todos estos encuentros es motivar el interés de la literatura en general y de la lectura en singular. Conmigo serán, amigos, hasta una siguiente oportunidad. Que tengan todos unas muy buenas noches. Van a escucharlo. A ver, ahora se los dejo.